Una fascinante serie. Hemos venido estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, a través de este libro. Hoy retomamos en un mensaje que he llamado el juicio final. El juicio final es lo que vemos aquí en estos versículos, al final del capítulo 20. Y hace un par de semanas nos quedamos estudiando la mitad de este capítulo y hemos estado viendo que al final del milenio, Cristo aquí en la tierra, habiendo gobernado por 1000 años, habiendo atado a Satanás, habiendo encadenado, aprisionado a Satanás por 1000 años durante su gobierno y reino milenial, vendrá una vez más. Satanás será liberado para engañar a las naciones, para engañar a todas las personas en el mundo y tener esta batalla final, este conflicto final. Conflicto que se acaba rápidamente porque Jesús al final del milenio, cuando esto suceda, va a erradicar a estas personas rápidamente. No es una batalla duradera, es algo instantáneo casi. Y después de la batalla final viene el juicio final, ¿no? Y vamos a estar viendo acerca de estas cosas. Ahora, el pasaje que tenemos delante de nosotros esta mañana es de hecho algo que no me emociona compartir. No estoy súper emocionado para tener que compartir contigo acerca de lo que tenemos delante de nosotros esta mañana. ¿Por qué? Porque no me emociona tener que hablar acerca del infierno. Porque no me emociona tener que hablar acerca del destino que algunas personas van a tener en última instancia. No es algo que me agrada ni me complace compartir. Pero ese es uno de los beneficios de estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Que no soy yo quien escoge qué se dice y qué no se dice, y qué temas vamos a enseñar y qué temas no vamos a enseñar, sino que a través del estudio expositivo de la palabra vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Y es genial porque ¿cuántas veces ha sucedido que terminamos un estudio bíblico y viene una persona y se me acerca y me dice, oye, ¿tú cómo sabías? ¿Cómo sabías que es lo que estaba pasando? ¿No? Porque justo lo que hablaste ahora es la palabra que yo necesitaba escuchar, justo lo que estudiamos juntos ahora era lo que yo estaba pasando y el Señor me habló y me dijo esto, ¿no? Y eso es porque Dios está interesado en tu vida, porque Dios quiere hablarte a tu corazón, porque Dios quiere que escuches su voz, porque quiere guiarte como tu buen pastor. Y entonces, si yo fuera la persona que escogiera esas cosas, entonces lo más probable es que no decidiría o no me gustaría hablar acerca de este juicio final, acerca del infierno, hablar acerca de este destino final que van a tener algunas personas. Pero porque estudiamos versículo a versículo, no tenemos que preocuparnos por qué nos gusta y qué no nos gusta, sino que vamos a estudiar simplemente lo que Dios dice y tomar su palabra como tal. Así que ahí estamos, capítulo 20. Vamos a estudiar los últimos 5 versículos, pero acompáñame orando para comenzar esta mañana. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Ahora delante de tu palabra, queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a no solamente entenderla para tener más conocimiento, sino que nos ayudes, Señor, a entenderla para poder aplicarla a nuestra vida. Que las verdades que encontramos en tu palabra nos transformen, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Hemos venido aquí, Señor, con un corazón abierto y dispuesto. Queremos escuchar de ti. Y Señor, si hemos venido con cualquier otro corazón, pues ten la misericordia con nosotros de poder aún así hablar a nuestro corazón y cambiarnos y transformarnos. Gracias por cada persona que ha decidido venir esta mañana y encontrarse contigo y en tu palabra aquí. Y bendice ese tiempo juntos con tu enseñanza y con tu sabiduría y con la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestros corazones, llevándonos hacia la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en un mundo que constantemente se acerca más y más hacia el fin, la culminación, el fin de las cosas.
es algo que nos mueve, es algo que de alguna manera nos da un sentido, ¿no? Saber que tenemos una meta, un objetivo, un logro, un fin. Es algo que da cierta dirección a nuestra vida. Y la culminación de alguna cosa u otra para alguna persona puede traer algún sentido de logro, ¿no? No de el logro, de haber logrado, ¿no? De logro, de haber logrado algo y nos sentimos como que hemos conseguido algo. Como cuando saliste del colegio, ¿no? Y si estás por salir del colegio, entonces es como, ya no puedo esperar a terminar el colegio, ya quiero terminar. Y terminas y te gradúas y, no, te graduaste del colegio y de pronto comienzas a extrañar, ¿no? El colegio. Y aquellos que hemos salido del colegio ya varios años, ¿no? Como quisiera volver a estar en el colegio, ¿no? Cuando la vida era más simple, ¿no? Pero algunos no, algunos dicen, no, ya salí, está bien, ¿no? O cuando te gradúas de la universidad, terminas tu carrera, ¿no? Y te sientes como que has logrado algo, como que ha terminado y estás en ese proceso que ha culminado y tienes ese sentido de logro, ¿no? De haber logrado algo. Ahora, todo en este mundo está llegando a su final. Absolutamente todo. Incluso este es un principio científico, se llama entropía. Es una ley de la termodinámica incluso, ¿no? Que todo está llegando hacia su fin. Todo es como un gran reloj que le han dado cuerda y todo está lentamente llegando hacia su fin. Es como cuando tenemos un péndulo, ¿no? Tenemos un péndulo aquí y lo alzamos hasta aquí, lo dejamos caer y va a ir de un lado para el otro, pero no va a ir de un lado para el otro para siempre, sino que en algún momento la fricción de este péndulo con el aire va a hacer que pierda fuerza y en cada giro del péndulo va a haber menos fuerza y menos fuerza y menos fuerza hasta que en última instancia se va a quedar en su lugar, va a terminar, no va a haber más energía, no va a haber más fuerza allí que mueve ese péndulo, ¿no? Y es así con todas las cosas. Todas las cosas tienen su final, como dice alguna canción, ¿no? Y es verdad, todo tiene su final y todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Todo lo que tiene un inicio tiene un fin. Y incluso lo vemos en el mundo del entretenimiento, ¿no? Es como cada película tiene una escena final. Cada canción tiene una estrofa final. Cada poema tiene un verso final. Aún los videojuegos, cuando se te acaban las vidas, te dice game over, se acabó, fin del juego, ¿no? Y es así. Es así con tu vida y con la mía. Todos, ineludiblemente, vamos a llegar a un punto en donde el juego se va a acabar. Donde nuestra vida va a salir game over, se terminó, tus días se acabaron. Todos vamos a pasar por eso. Y yo me acuerdo las primeras veces que comenzaba a pensar acerca de esto. Era cuando todavía era muy chico. Era niño, tenía 7, 8 años y me acuerdo que alrededor de esa edad, ¿no? Yo experimenté la muerte por primera vez y era la muerte de mi abuela, ¿no? Mi abuela falleció, mi hermana y yo siendo muy niños y me acuerdo era la primera experiencia que tenía de ver a alguien morir, yo como niño y estaba en el funeral y en la casa y en la reunión, en el velorio y mientras que me acuerdo muy poco, lo que sí me acuerdo es de ver a un cajón y saber que ahí estaba el cuerpo de mi abuela y ver esa escena desgarradora por primera vez, algo que me impactó y me chocó mucho y todas las veces que sucede, la muerte nos impacta a nosotros que nos quedamos aquí de una manera increíble, especialmente si las personas que han fallecido son personas cercanas o personas a las que amamos. Pero algo en lo que a veces no pensamos cuando experimentamos la muerte de alguien cercano es que algún día tú y yo vamos a tomar el lugar de esa persona. Algún día nuestros cuerpos van a estar en ese cajón. Algún día nuestra vida va a terminar. Algún día vamos a pasar por la muerte. Y típicamente los jóvenes solemos pensar que somos indestructibles. Solemos pensar que nada nos va a pasar, que siempre vamos a estar bien, por el hecho de que tenemos salud y podemos ir y venir y podemos como que tener cierto control sobre las actividades que hacemos. Y pensamos, no va a pasar nada. Yo creo que de hecho es parte de
de la razón por la que Satanás toma esto y utiliza esta naturaleza dentro de nosotros para darnos mentiras y decirnos, sí, tú puedes vivir como te da la gana sin tener ninguna consecuencia, ¿no? Y Satanás le encanta que la gente viva con esta mentalidad. Puedes vivir haciendo lo que te dé la gana sin tener que sufrir las consecuencias de tus decisiones. Ahora, aquellos un poco más experimentados, aquellos que hemos pasado por una cosa u otra, nos hemos dado cuenta de que no somos indestructibles. Aquellos que hemos sufrido alguna enfermedad, o hemos estado en el hospital alguna vez, o hemos tenido algún accidente, o etcétera, nos hemos dado cuenta muy rápidamente cuando estas cosas suceden, que nuestra vida es en verdad frágil, que no toma mucho para perder la vida que tenemos. Y en verdad la vida es un regalo que Dios nos ha dado. El poder estar aquí esta mañana, el haberte podido levantar de la cama. Hay muchas personas que no lo han hecho esta mañana. Hay personas en el mundo, me imagino el día de hoy, que se fueron a acostar anoche pensando que se iban a despertar el día de hoy y no lo hicieron. Cada segundo que pasa, dice la estadística, una persona muere en el mundo. ¿Puedes imaginarte esto? En algún lugar del mundo alguien está falleciendo cada vez que trueno mis dedos. Esa es la estadística de la muerte. La tasa de efectividad de la muerte es impresionante. 1 de cada 1 persona muere. Pero sin embargo, hoy día vivimos en un tiempo en donde la gente, sabiendo esto, está tratando de engañar a la muerte. Está tratando de tomar atajos y de escapar, por lo menos por un tiempo, este evento ineludible, ¿no? Y por eso hay personas que tienen un estilo de vida, un régimen muy disciplinado y son atletas y deportistas y solo comen esto y no comen ello y tienen todo esto porque quieren expandir sus días y quieren aumentar la calidad de su vida. Y eso es bueno, es bueno. Tener un estilo de vida saludable es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, hay otros que quieren lo mismo, pero no quieren tener que pasar por el riguroso proceso de disciplina que requiere tener un estilo de vida saludable. Y entonces se ahorran un poco de dinero y van donde un doctor para que corte por aquí y estire por allá y maquille por acá, ¿no? Y nos veamos más jóvenes, ¿no? Entonces, sin embargo, algunas personas hacen esto y no terminan viéndose más jóvenes, solamente más graciosos. Pero hay gente que está tratando de vencer la muerte, hay gente que está tratando de luchar contra la muerte, ¿no? E incluso hay personas que están haciéndolo teniendo la esperanza de que va a haber vida después de la muerte, no en un sentido espiritual. Hay personas que tienen la esperanza de vida después de la muerte, no hablando de ninguna religión, sino, por ejemplo, hay millonarios, hay personas con mucho dinero que pagan y firman contratos con empresas para que preserven sus cuerpos en una cámara hiperbárica, para que preserven sus cuerpos congelados en un ambiente especial, hasta que la tecnología se desarrolle lo suficiente para que en algún día puedan despertarlos y volverlos a la vida. Hay personas que hacen esto actualmente, hay personas que pagan millones para que esto suceda con sus cuerpos. Ahora, creo que esto no es muy diferente de lo que hacían hace varios siglos los egipcios. Los egipcios eran enterrados y eran puestos ahí con todas sus cosas y todas sus pertenencias y sus joyas y sus cosas, pensando y teniendo la esperanza de que haciendo eso la persona despertándose en el más allá va a poder disfrutar de todas las cosas que tenía, ¿no? En realidad no hemos evolucionado mucho como una civilización, solamente que ahora lo llamamos cámara hiperbárica. Y este tipo de cosas que la gente está tratando de hacer, pero la verdad es que la muerte acecha y acosa a todos los seres humanos. Todos y cada uno de nosotros somos acechados por la muerte, por igual. La muerte no es racista ni clasista, no tiene ninguna distinción. La muerte no hace acepción de personas. La muerte afecta tanto a la estrella de cine como al granjero, como al taxista, como a la mamá que lleva a su hija o hijo a la actuación del colegio, como al soldado que está peleando en la guerra, como al soldador que está trabajando en su taller. Todos por igual son acechados por nuestro enemigo, la muerte. Ahora,
La Biblia dice en cuanto a esta muerte que es algo certero, es algo seguro. Si me acompañas por un momento, en realidad no tienes que voltear ahí, si estás tomando nota, sería Hebreos capítulo 9, versículo 27. En ese versículo en donde Dios establece claramente algo que algunas personas viven confundidos al respecto, ¿no? Hebreos 9, 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice eso, que está establecido. Establecido quiere decir que ha sido decretado, está ordenado de esta manera. Es una ley, no hay cambio, es así. Está establecido que el hombre muera, dice la Biblia, una sola vez. Todos vamos a pasar por la muerte. Algunos de nosotros lo hemos pensado más que otros, por las diferentes experiencias que nos ha tocado vivir. Sin embargo, todos lo vamos a pasar. A excepción de un grupo de personas que van a vivir lo suficiente como para ver el rapto de la iglesia. Y yo creo que esas personas somos nosotros. Yo creo que estoy convencido en mi propio corazón que la generación que va a ver el rapto suceder va a ser la nuestra. Sin embargo, sea o no, solo aquellos que son raptados no van a pasar por esta muerte que habla Hebreos 9:27. Y hay otra excepción en el Antiguo Testamento, 2 personas nada más, Enoc y Elías, que fueron trasladados a la presencia de Dios sin haber muerto. Y lo mismo sucederá con nosotros, yo creo, en el rapto de la iglesia. Sin embargo, si no eres raptado, vas a pasar por la muerte. La muerte, como te decía, es algo seguro, es algo certero. Ahora, ese versículo es genial en Hebreos 9:27. ¿Por qué? Porque resuelve y aclara un poco este dilema acerca de la vida después de la muerte y todas estas ideas de la nueva era y la reencarnación y que yo voy a vivir lo suficientemente bien como para poder reencarnar en un perrito y después en un gatito y después en una mariposa y después voy a ser polvo cósmico y voy a estar bien. Ahora, la Biblia no conoce nada de esto, la Biblia no conoce nada de la reencarnación y todo eso. La Biblia enseña, como dice claramente allí, y lo puedes creer como lo puedes dejar, pero no puedes cambiar lo que la Biblia enseña. Dice que es establecido que el hombre muera una sola vez. Eso elimina nirvana, eso elimina este lugar donde eventualmente después de ciertas vidas podemos desechar las diferentes impurezas que podemos tener hasta alcanzar lo supremo y estar en ese lugar donde no hay nada. Qué poca motivación, yo siento, tienen aquellos que creen en esto de la reencarnación. Y lo cierto es que hay personas que no tienen idea. Hay personas que creen en la reencarnación, pero ni siquiera saben en lo que creen. Afirman que creen en la reencarnación, pero no saben lo que implica. Viven esta vida tratando de excusarse de cualquier responsabilidad. Y ese es el tema de fondo. Yo voy a creer en lo que sea con tal de no creer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces excuso mi responsabilidad de tener que rendir cuentas delante de un Dios que me creó. Y voy a creer en cualquier cosa, si es reencarnación, si es lo que sea. Y esto de la reencarnación es increíble. O sea, piensan, vamos a vivir y ¿quién dice cuándo se termina? ¿Quién es el juez para decir vas a nacer como una vaca y no como un perro? ¿Y quién determina qué ser es más alto? ¿Y quién determina eso? ¿Y quién determina cuándo se acaba tu proceso? Y cuando se acaba tu proceso, ese lugar donde se llama nirvana o paranirvana, ese lugar, ¿qué vas a hacer allí? Dicen que no hay nada allí. Es lo que afirman aquellos que creen en esto, el budismo, la nueva era. No hay nada. Ahora, yo no sé si voy a querer esforzarme por cientos de vidas para hacer lo que es correcto, para llegar a la nada. No sé si aquellos que son padres me entienden. Si tu hijo no tiene una motivación para portarse bien, en realidad qué falta de motivación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivir cientos de vidas como perro, gato, chancho? ¿Para llegar a nada? Gracias. ¿No? Eso no es lo que enseña la Biblia. Claramente dice, está establecido morir
una vez, hablando de esta muerte física. La muerte es segura. La pregunta no es si vas a morir o no. La pregunta es, ¿a dónde vas a ir después? Esa es la pregunta verdadera. Y esa es la pregunta que tenemos que ver y la pregunta que la Biblia responde, de hecho. Entonces, ¿a dónde vas a ir después de la muerte? La Biblia dice que las almas de aquellos que mueren pasan por un proceso de repartición, por un proceso de repartimiento. Es casi como el correo, ¿no? Tú tratas de mandarle, tienes un familiar en otro país y esa persona que está allá extraña algo de tu país, entonces quieres mandarle algo típico de aquí, un chocolate y etcétera de cosas, ¿no? Y pones tu cajita y la pones ahí, la mandas al correo y tu cajita no llega inmediatamente, aunque quisiéramos que así fuera, pero tiene que salir de aquí y va a otra ciudad, y va a otra ciudad, y va a otra ciudad, hasta que finalmente llega a su destino final. Algo similar la Biblia enseña que sucede con las almas de las personas que mueren. Ahora, la diferencia, hay una gran diferencia porque hay dos destinos en última instancia, el cielo y el infierno. El cielo, el lugar donde está Dios, el infierno, el lugar donde no está, en el sentido en el que no hay comunión con Dios. Y entonces es la vida o la muerte, la vida eterna o la muerte eterna, el cielo o el infierno. La Biblia habla mucho acerca de estos dos lugares. Y nuestras almas, las almas de los seres humanos, son repartidas a través de diferentes procesos. Para el creyente, por ejemplo, para el creyente, las almas de una persona, o el alma de una persona, perdón, que muere habiendo puesto su fe en Jesús, que muere habiéndose arrepentido de sus pecados, esa persona, la Biblia enseña que va inmediatamente a la presencia de Dios. Inmediatamente, tu último aliento en esta tierra es el siguiente en el cielo. Tus ojos se cierran en la tierra e inmediatamente se abren en el cielo. Lo que la Biblia enseña es que el estar afuera o ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Eso de hecho se encuentra en 2 Corintios 5:8. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. No solamente la Biblia dice eso, pero de hecho vemos en los evangelios, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba colgado ahí en la cruz, en ese madero, por esos clavos que lo sostenían allí. Estaba llevando la carga de todo el pecado de la humanidad allí. La Biblia dice que en ambos lados de la cruz de Jesús habían personas que habían sido puestas en cruces también. Eran 2 ladrones, uno a cada lado. Personas que estaban allí, no como Jesús, porque ellos sí merecían estar en esa cruz. Ladrones que habían cometido crímenes y estaban siendo ejecutados por sus crímenes, no como Jesús, porque Jesús no merecía estar en la cruz, Él no había cometido ningún crimen. Él era completamente inocente. Entonces, esos 2 ladrones estaban a su lado y la Biblia enseña y cuenta de que por un tiempo durante la crucifixión, estos ladrones se estaban burlando de Jesús. Y tú eres el Hijo de Dios, y tú eres el Rey, y tú eres el Salvador, entonces ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no nos salvas a nosotros? ¿Por qué no sácanos de acá? ¿No? Y burlándose así de él. Hasta que en algún momento algo sucede en el corazón de uno de estos 2 ladrones. No sé si en el de la izquierda o el de la derecha, pero algo sucede en el corazón de uno de estos 2 porque pasa un tiempo, un corto tiempo, dentro de un mismo día, y este ladrón le dice algo a Jesús, le dice: Señor, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y al dar esta confesión a Jesús, la idea es que ese ladrón había entendido quién era Jesús, y no solamente lo había entendido, sino que lo había creído. En ese momento el ladrón había puesto su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Y le había dicho: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Esa es la fe que salva el alma de una persona. La fe en Cristo. La respuesta de Jesús es incluso más increíble, porque Jesús dijo: de cierto te digo, mirando seguramente al ladrón, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta de Jesús. Y si Jesús dijo eso, yo le creo. Si Jesús dijo que hoy mismo él y el ladrón estarían en el paraíso juntos, yo le creo. Es Jesús quien lo dijo, ¿no? Entonces, mira, ese ladrón no tuvo tiempo de bajarse de la cruz para hacer un montón de buenas obras. Ese ladrón no tuvo tiempo de bajarse de la cruz para irse a bautizar, ¿no? Pero Señor, espera un ratito que me voy a bajar y me bautizo, ¿no? No,
No tuvo tiempo de hacer nada, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de hacer las cosas que nosotros pensamos que los cristianos tienen que hacer. No tuvo tiempo de nada, solamente tuvo tiempo de mirar a Jesús y decir, tú eres en verdad quien dices ser. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Una confesión de pecado y un arrepentimiento y una confesión de fe. Cristo es quien dice ser y yo creo que tú estás allí para morir por mis pecados. Yo merezco estar aquí, tú no. Y Jesús le responde de esa manera increíble. Ahora, mira, Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A veces pensamos que es como todo un día, ¿no? Hoy mismo, hablando de hoy, pero no son ni siquiera 24 horas. Porque la Biblia dice que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. Ahora, los cuerpos de todos los crucificados fueron retirados antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde comenzaría la celebración de la Pascua. Y los judíos no querrían ningún cuerpo, ningún cadáver en la ciudad, porque eso contaminaría ceremonialmente a la ciudad. Entonces, por eso quisieron apresurar el juicio de Jesús, para que no sea durante la Pascua. Porque querían celebrar su fiesta judía de parte de Dios, pero no querían aceptar al Salvador, al Mesías que venía de parte de Dios. Y entonces hicieron esto y trataron de apresurar el juicio. Y entonces a las 3 de la tarde, cuando Jesús muere, antes de las 6 de la tarde, donde sería el momento de empezar la fiesta de la Pascua, los soldados romanos pasarían en este día y pasarían con una comba para romperle las rodillas o las piernas a los prisioneros, a los que están siendo crucificados, para que mueran más rápido. La muerte de cruz no era típicamente una muerte, o la razón, la causa de muerte, no era típicamente el desangrarse o el shock, o el trauma o los golpes. Típicamente la razón por la que la gente se moría cuando era crucificada era de asfixia. Y la razón es porque estás colgado aquí y tu cuerpo está vencido hacia abajo, tu caja torácica está comprimida por el peso que tiene tu cuerpo, que está solamente está suspendido solamente por los clavos que te ponen y te pegan a la cruz. Lo que una persona que estaba en la cruz tendría que hacer es jalar su cuerpo, y la única manera de hacerlo sería poner todo su peso en los puntos de apoyo, que serían los clavos, para levantarse, para que sus pulmones puedan expandirse, para tomar un respiro, una sola respiración, y luego dejarse ir y volver a hacerlo, y volver a caerse, y hacer lo mismo. Cada respiro tenían que hacer esto, y mientras pasaba el tiempo, menos fuerza tenían y más desgarro tenían en esos puntos de apoyo. Al final, la persona se quedaría sin fuerza para poder hacerlo, haciendo que sus pulmones no puedan recibir más aire y se morirían asfixiados. Esa es la manera en cómo morían típicamente los que eran crucificados. Ahora, esto tomaría tiempo, y por eso que la crucifixión era una muerte tan horrenda, era una muerte tan horrible. ¿Por qué? Porque era algún proceso de tortura lento, no era instantáneo. Entonces, si a las 6 de la tarde no tienen que haber cuerpos muertos en la cruz, entonces los soldados romanos pasaban con su comba, le rompían las piernas y no se podían levantar más para tomar aliento, lo que haría que se asfixien más rápido. Entonces, eso es lo que sucedía. Ahora, a Jesús no le rompieron las piernas porque él falleció antes, él murió antes. La Biblia profetizaba en el libro de los Salmos que no permitiría a su santo ver corrupción, que ni uno de sus huesos sería quebrantado, y fue así. Los soldados rompieron las piernas de los 2 ladrones, pero no las de Jesús porque él ya había muerto. Pero eso tenía que haber sucedido antes de las 6, lo que quiere decir que de las 3 hasta antes de las 6 eran menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Y Jesús dijo que hoy día mismo estaría él con el ladrón en el paraíso. Eso es menos de 3 horas. Entonces, ¿cuán rápido llega uno a la presencia del Señor? Por lo menos en menos de 3 horas. Entonces, ese es para el creyente, ¿no? Ahora, para el no creyente, la persona que muere sin haber aceptado el regalo de salvación en Jesús, la persona que no se arrepiente de sus pecados, esa persona muere y va a un lugar diferente, ¿no? De hecho, bastante diferente. Ahora, ¿cómo llegas a ese otro lugar? Pues si llegas al cielo a través de fe en Jesús y arrepentimiento de tus pecados,
llegas al otro lugar a través de tu rechazo de Jesús, ¿verdad? Y no de tu dureza de corazón, de no confesar tus pecados a Dios, de no arrepentirte de tus errores y poner tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, sino rechazarlo. Ahora, puedes haber rechazado el Evangelio abiertamente, ¿no? Toda tu vida. Hay personas que todo el tiempo no quieren nada con Dios, no quiero nada con Dios, no me hables de tu religión, no me hables de tu Jesús, no quiero saber nada al respecto. Apenas mencionas Jesús, ya se acabó la conversación, no quiero saber nada. Quiero vivir como me da la gana y no eres quién para decirme qué cosa, ¿no? Hay personas que viven de esa manera y mueren en sus pecados y van a ir a ese otro lugar. Vamos a hablar más de eso. Pero también hay otro grupo de personas que van a ir a ese lugar, pero que quizás no van a haber rechazado tan abiertamente el Evangelio como los otros, sino que hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero ahorita quiero vivir como me da la gana. Mi plan de vida es ser como el ladrón al costado de Jesús. Mi plan de vida es vivir como sea, hacer lo que me da la gana, y ya cuando esté en mi lecho de muerte, hago mi oración de entrega y soy salvo. Ahora, si llegas a hacer eso, te felicito, la hiciste. El problema es este. Hay dos problemas con esta actitud. Número uno, es que cuando una persona rechaza la voz de Dios, cuando una persona apaga o ignora la voz del Espíritu Santo que le dice arrepiéntete, esto no está bien en tu vida, quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero lavarte, quiero ser tu Dios, quiero ser tu Señor, y uno dice no, 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 no y no. Cuando una persona hace esto, cada día que una persona rechaza la voz de Dios en su corazón, en su vida, cada día el corazón de esa persona se endurece. Y el problema es que cuando una persona rechaza a Cristo lo suficiente, puede llegar el día en el que no quiera arrepentirse más. Es como cuando los antiguos hacían espadas, ¿no? Agarraban un pedazo de metal y lo calentaban en un horno al rojo vivo, luego lo ponían en un lugar donde lo martillaban, ¿no? Y le daban y podían expandir el metal y darle la forma que querían. Y eso solamente lo podían hacer mientras estaba al rojo vivo, mientras estaba caliente el metal. Pero una vez que el metal se enfriaba, terminaban con la forma, lo ponían en el agua y se enfriaba y se solidificaría ese metal. Ya no habría cómo cambiar, cómo doblar su forma, cómo cambiar su destino. Y si lo harías, probablemente terminarías rompiendo la espada. Es lo mismo que sucede con el corazón del hombre. Cuando rechaza la voz de Dios constantemente, cada día que una persona apaga la voz de Dios o rechaza la voz de Dios, esa voz se va haciendo menos y menos audible. Menos y menos audible. Y cada vez somos menos y menos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando rechazo su obrar en mi vida. Entonces, el primer problema con esta actitud de querer ser como el ladrón al costado de la cruz de Jesús es que tú no sabes si al procrastinar o dejar para mañana el arrepentimiento, el día de mañana nunca venga y nunca te quieras arrepentir. Y al final termines muriendo en tus pecados. Ese es un problema. El segundo problema, y más obvio yo creo, es que nadie tiene prometido el día de mañana. Tú estás pensando, bueno, ya de aquí a unos 20 años más, 40 años más, que ya me canse de, ¿no? Ya quiero sentar raíces, ya, todavía no estoy listo, ahora no, de repente te voy a escuchar, pero de repente más adelante. El problema con eso es que tú no sabes si esos 40 años en realidad van a ser solo 40 minutos. Y puede que hayas decidido poner para mañana tu arrepentimiento, cuando en realidad el día de mañana nunca llegue. Ese es el otro gran problema. Entonces, no estés en una situación como esa. Si escuchas la voz de Dios, por eso dice el libro de Hebreos, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ese es el gran problema. Una tercera manera, o un tercer grupo de personas que rechazan a Jesús, o que no van al cielo, por así decirlo, es quizá no un grupo de personas que han rechazado a Dios o que han vivido de esta manera, sino que son un grupo de personas que se dicen ser religiosas, un grupo de personas que tienen una fachada de espiritualidad, que hablan como si fueran cristianos, sí, que tienen todo el aspecto
de religiosidad. Sin embargo, mientras que dicen que son creyentes, su vida dice otra cosa. Es posible haber ido a la iglesia por años y haber sabido y conocido el Evangelio, y sin embargo, es posible no haberle nunca entregado tu vida a Jesús. Jesús habló acerca de esto y dijo que al final del tiempo habría muchas personas, dice, muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús: Señor, ¿no hicimos buenas obras en tu nombre? ¿En tu nombre no sanamos enfermedades y echamos afuera demonios? ¿No hicimos todas estas cosas? Señor, ¿no fuimos en tu nombre a construirle casas a la gente que no tenía? ¿No fuimos a hacer un montón de cosas? Señor, ¿no fuimos a hacer un montón de obras en tu nombre? Ya pues, déjanos entrar, ¿qué pasa? La respuesta de Jesús es: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso quiere decir, escúchalo, que hay personas que van a morir pensando que van a ir al cielo, cuando en realidad el acceso va a ser denegado. Hay personas que van a morir pensando que por su fachada de exterioridad, de espiritualidad y de buenas obras, Dios les va a dar algún acceso al cielo por haber sido lo suficientemente buenos según sus estándares, cuando al final el Señor les va a decir: nunca te conocí. Personas que pensaron que iban a ser dejadas adentro, que las puertas les iban a ser abiertas de par en par, solamente para darse cuenta que no lo estaban. Qué triste, ¿verdad? Qué triste para una persona, y creo que es la peor tragedia, una persona que se engaña a sí misma pensando que va a ir al cielo, cuando en realidad su alma se va a perder en el infierno. ¡Wow! Ok, pero cuando pensamos que estas personas mueren, los no creyentes, cualquiera de estos grupos de no creyentes, pensamos que mueren y van al infierno, ¿no? Así como, ok, el cristiano muere y se va al cielo, el no creyente se va al infierno. No, por lo menos no todavía. Las almas de los no creyentes no van de inmediato al infierno. Durante este tiempo, las personas que mueren sin Cristo van a un lugar que la Biblia llama como el Hades. El Hades o el Seol es un lugar temporal, es un lugar de que la Biblia habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un lugar temporal, como dije, ¿no? Es como cuando tienes un viaje, ¿no? Y vas a ir a un país, por ejemplo, vas a viajar y tienes un vuelo que tiene una escala, ¿no? Vas a ir, por ejemplo, de aquí a Estados Unidos y vas a hacer una escala en Panamá o en México, ¿no? Y esa escala puedes tener, digamos, 10 horas, ¿no? Y vas a estar ahí y llegaste, tuviste el primer vuelo, pero llegaste a tu escala, no estás en tu destino final. Eventualmente el tiempo va a pasar y vas a llegar a tu destino final. Es así como es el Hades. De hecho, es mucho peor que eso. Porque en una escala, si tú tienes como 10 horas, puedes salir del aeropuerto, depende del tipo de visa que tengas, y puedes ir y visitar la ciudad, y pasearte, y conocer, ¿no? Y todo, y regresar para seguir en tu siguiente vuelo. Sin embargo, el Hades no es así. El Hades es más como si digamos que has cometido un crimen, has asesinado a alguien y estás siendo juzgado, estás en medio de un juicio, ¿no? La corte está examinando tu caso y día tras día tienes juicios y cosas para determinar tu sentencia. Mientras una persona es juzgada, mientras que un criminal o supuesto criminal está siendo juzgado, está en detención, no es libre. Está en detención en una prisión temporal para ser juzgado día tras día hasta que su sentencia es dictaminada. Hasta que es sentenciado y finalmente termina y va a su destino final. Si es encontrado culpable, va a esa cárcel o a esa pena de muerte o a ese castigo, lo que fuera, ¿no? Su sentencia final va a ser, pero mientras sucede el juicio, está en una prisión temporal. Eso es el Hades. El Hades es el lugar temporal en donde las personas que mueren sin Cristo van el día de hoy para esperar este evento del libro de Apocalipsis capítulo 20. El juicio final. Eso entonces nos trae a este momento donde hemos llegado a nuestro estudio, ¿no? Y el momento en donde cada alma que está en el Hades va a ser vaciada delante del trono de Dios para ser juzgada
para que su sentencia sea pronunciada. Eso es lo que estamos viendo esta mañana. Esto es lo que se llama fin del juego. Esto es lo que se llama game over. Se acabó. No más vidas. No eres gato, eres humano, y la Biblia dice que tienes una vez en donde vas a morir. Ahora, Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Pero hay otras partes en la Biblia, como aquí en Apocalipsis, que nos dice que hay una segunda muerte. ¿Y de qué se trata todo eso? Pues, una es la muerte física y otra es la muerte espiritual. La muerte física es la que todos nosotros vamos a pasar. Esa es la primera muerte. La muerte espiritual, sin embargo, es la que vemos aquí al final del libro de Apocalipsis capítulo 20, en donde eres juzgado y condenado a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Esa es la segunda muerte, o Jesús la llamó también en uno de los evangelios la resurrección de condenación. Entonces, hay dos muertes y hay dos resurrecciones. De hecho, hay dos nacimientos, dos muertes y dos resurrecciones. Dos nacimientos porque uno nace, uno de la carne, pero también puede llegar en la vida de esa persona el momento en el que nace del Espíritu. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y no de carne, sino del Espíritu. Eso sucede en el momento de tu conversión. Cuando tú viniste por primera vez ante Jesús y le dijiste, Señor, yo creo en ti, creo que soy pecador, te confieso mis pecados y pongo mi fe en ti, me arrepiento. En ese momento naciste de nuevo. Y la Biblia diría en el libro de Efesios que somos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas, somos hechos de nuevo. Y somos hechos de nuevo no conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento en el momento de tu conversión. Entonces hay dos nacimientos, pero también hay dos muertes. La muerte física, la muerte de tu cuerpo, de tu marco de carne, en donde tu alma habita. Esa es la muerte física. Y la segunda es la muerte espiritual. La segunda muerte o la muerte de condenación. Alguien dijo una vez, y lo compartí hace un par de semanas, que si naces una vez vas a morir dos veces. Pero si naces dos veces vas a morir una vez. Es necesario nacer dos veces. Y la segunda resurrección, las dos resurrecciones, bueno, la primera resurrección es aquella para el creyente. Es donde los creyentes van a ser resucitados en el momento de esa segunda venida de Cristo para ser vestidos de incorrupción. Para algunos de nosotros se darán el rapto, para algunos otros se darán la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la primera resurrección no estamos hablando de un tiempo específico, estamos hablando de una categoría de resurrección. Y sucede en varios momentos para ciertos grupos de personas diferentes, de creyentes, pero es la resurrección en donde vamos a recibir cuerpos glorificados que nos permitirán vivir por la eternidad. El cuerpo en el que estamos ahora no nos permite vivir para siempre. Pero el cuerpo glorificado, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, como dice Pablo en 1 Corintios, entonces podremos vivir para siempre en ese cuerpo glorificado. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, de hecho, si vamos nuevamente, vamos a Apocalipsis y vemos en el capítulo 20, ahí donde estamos, el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, aquellos que somos parte de esta primera resurrección, la segunda muerte no tendría potestad sobre nosotros. Sin embargo, hay una segunda muerte, lo que es igual a esa segunda resurrección. ¿Y qué quiere decir esa segunda resurrección? Es el momento en donde los no creyentes van a ser resucitados tal cual fueron los creyentes antes, para recibir un cuerpo diferente, físico, un cuerpo que también les permitirá vivir para siempre, pero en el infierno. Es una resurrección, es similar a lo que sucederá con los creyentes. Sin embargo, los creyentes vivirán con Cristo, con Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra por la eternidad, mientras que los no creyentes serán resucitados, pero vivirán en el infierno. Entonces,
que esto sucede, el juicio, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto dice el juicio. El juicio final, nuestro tema de hoy. Una vez que el juicio sucede, este juicio de condenación, esta segunda muerte o la resurrección de condenación, una vez que esto pasa, no hay más maldad, no hay más pecado, no hay más sufrimiento. Una vez que termina este evento en el capítulo 20, el resto del libro de Apocalipsis es genial. Porque el resto del libro trata acerca de la gloria del cielo. Trata y explica acerca de lo que va a ser ese lugar sublime en donde vamos a vivir por la eternidad. Y eso sí me emociona. Y estoy completamente emocionado y empiladísimo para poder compartir contigo acerca de esos 2 últimos capítulos. Vamos a pasar algunas semanas en estos capítulos, estudiando y escudriñando acerca de lo que Dios enseña, que será ese lugar donde vamos a vivir para siempre los creyentes. Pero, así como un dentista tiene que primero sacar la carie para poder taparla, así nosotros tenemos que ver lo que dice aquí la Biblia acerca del infierno para luego poder disfrutar lo que la Biblia dice acerca del cielo. Entonces, versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras o por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin duda, uno de los pasajes magníficos, más sombríos de toda la Biblia. Vamos a ver 3 cosas rápidamente en estos versículos. Número 1, el juicio. El juicio final es el título, perdón. Número 1 es el juez, ¿no? Número 1 es el juez. En este juicio final, ¿quién es el juez? Dice en el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ok, vamos a ver que Juan, siempre que tiene una visión del cielo, siempre que puede ver algo del cielo o estar ahí y Dios le permite ver algo del cielo, siempre lo primero que dice acerca del cielo o lo primero que escribe y registra es el trono de Dios. Lo vimos en el capítulo 4, primero habló acerca del trono. ¿Y por qué es esto? Porque creo que es el punto focal, el centro de atención de las cosas que nos muestra Apocalipsis en el cielo, es el trono de Dios. Es como cuando llegas a un lugar y ves algo que es como hay algo donde toda la atención es enfocada hacia eso. Es como vas a una galería de arte y la pieza principal de la exhibición es la que más luz tiene, es la que más cosas tiene, más leyendas tiene, más atención recibe. Esto es lo mismo que sucede en el cielo con el trono de Dios, es lo que más atención recibe, es la pieza más destacada, porque ahí es donde se sienta el juez. Y después de ver eso, Juan comienza a describir otras cosas, ¿no? Como vimos en el capítulo 4. Primero vio el trono y después vio lo que estaba alrededor del trono y después en delante del trono y todo lo demás. Entonces, una vez que vio lo principal, después pudo ir describiendo lo secundario o lo que estaba alrededor. Lo mismo sucede aquí, el trono. Ahora, cuando menciona el trono, aquí vemos 2 adjetivos que no hemos visto antes. Uno dice, era un gran trono, el primer adjetivo, y el segundo era un trono blanco, ¿no? Esto describe al trono como grande y blanco. Y esto nos dice algo muy importante acerca del juicio. El hecho de que el trono sea grande nos habla acerca de la autoridad que tiene el juez, ¿no? Mientras más alto subes en las cortes, más majestuosos se ven los tronos donde se sientan los jueces, ¿no? Mientras más importantes son los jueces, mientras más cargo, más autoridad, más poder tienen, se van sentando en lugares o en estrados, en podios más importantes y más visibles, ¿no? Más grandes. Entonces,
Esto es lo mismo que sucede aquí. Era un gran trono, era el trono donde Dios se sentaba. Habla acerca del poder, de la autoridad que tiene Dios, del derecho que tiene el que se sienta en ese trono de juzgar. El segundo adjetivo dice que era blanco. Eso implica en ese color que el juicio de aquel que juzga va a ser hecho en pureza, en justicia y en santidad. El juicio de aquel que juzga será hecho en justicia, pureza y santidad. Hoy día nosotros esperamos que aquellos que se sientan en los lugares de jueces en nuestra nación, y en nuestro gobierno y en nuestro planeta, gobiernen o juzguen de esta manera. Porque de hecho ocupan cargos similares al que Dios tiene. Tienen la habilidad de juzgar, el derecho de juzgar. Y esperamos que suceda así. Esperamos que los jueces juzguen con estas características, con pureza, con justicia y con santidad. Sin embargo, porque vivimos en un mundo caído por el pecado, no siempre sucede así. No siempre los jueces juzgan de esa manera. Y por eso, en este ambiente, en este ámbito, a veces vemos injusticias. Y a veces se trata de cuán hábil es el abogado, no de cuán justo es el juez. ¿Me dejo entender? A veces sucede eso. Porque vivimos en un mundo de pecado. Idealmente no debería ser así, pero eso es lo que a veces pasa. Pero lo genial de todo eso es que si fuera así, aún si fuera así, pero no lo es, aún si fuera así, nuestro abogado, dice la Biblia en 1 de Juan, es Jesús. Entonces, si se tratara de la habilidad del abogado, puedes confiar que tienes al mejor abogado del planeta, de hecho del universo, es Jesús. Pero no se trata solamente de la habilidad del abogado, se trata también de la justicia del juez. ¿Quién es entonces este juez? Ya sabemos que es un gran trono, que hay una gran autoridad allí. Sabemos que va a juzgar con justicia, con santidad y con pureza. ¿Quién es? Bueno, Juan, capítulo 5, ahí se nos dice quién es. Juan, capítulo 5, versículos 24 al 29. Dice, voy a leer solamente el versículo 26 y un poco más. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también, dice, le dio autoridad de hacer juicio. El versículo 27 de Juan 5, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis por esto, dice, porque vendrá la hora en cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo del Hombre, dice, o sea, Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí en Juan 5 se nos dice de que aquel que juzga, aquel que tiene el derecho y la autoridad de juzgar es Jesús. ¿Quién se sienta en ese trono entonces? Jesús. No pierdas esto de vista. Para el creyente, Jesús es el abogado defensor, pero también es el juez. Podríamos decir que tenemos vara. Pero para el no creyente, Jesús no es el abogado defensor. De hecho, esa persona no tiene un abogado defensor. Y Jesús, para el no creyente, si no es el abogado defensor, es entonces el juez condenador. Para todos los seres humanos será así. Jesús es o tu abogado defensor o tu juez condenador. Uno de dos. Entonces Él es el juez, Él es Jesús. ¿Y quién mejor, dime tú? ¿Quién mejor para juzgar de esa manera? ¿Quién mejor que Jesús? ¿Quién mejor que aquel que antes de estar en ese trono grande y blanco, estuvo en un madero sangriento y horrible? ¿Quién mejor que aquel que antes de condenar
al alma delante de su trono, estuvo en una cruz colgado para morir por esa misma alma. ¿Quién mejor que aquel que fue a la muerte para cubrir con los pecados de toda la humanidad? ¿Quién mejor que aquel que hizo todo para que ese alma que se encuentra ahí delante de ese trono grande y blanco no vaya a ese lugar? ¿Quién mejor que aquel que dio su sangre y su propia vida para que esa persona no tenga que ir al infierno? Por eso que es perfectamente justo que Jesús se siente en ese trono para juzgar. Porque Él hizo todo lo posible para que esa persona no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero aún así lo rechazó y lo rechazó y lo rechazó, y por eso se encuentra delante del trono. ¿Quién mejor que Jesús para ocupar este cargo? Nadie, ninguno en absoluto. Número 1 era el juez. Número 2, vamos a ver los juzgados. ¿Quiénes son los juzgados? Aquellos que son juzgados. Dice en el versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Los muertos, grandes y pequeños, o sea, todos. Todos los que han muerto sin Cristo, todos los que han muerto sin haberse arrepentido, todos los muertos, grandes y pequeños, no hay distinción, no hay diferencia, todos por igual, de pie ante Dios. ¿Sabes qué es lo curioso acerca de estos juzgados? Aquellos que son sujetos u objeto de este juicio. Es que nunca sale ni siquiera una palabra de sus bocas. No vemos que ellos dijeron, no, Señor, pero yo... Y te digo que... Nunca vemos que ellos hablan delante de Dios en este juicio. Hay personas que piensan así, piensan, no, yo Dios, si Dios fuera real y si en algún momento me encuentro delante de la presencia de tu Dios, yo le voy a pedir que me rinda cuentas a mí. Dios me va a rendir cuentas a mí de lo que pasó en mi vida. A ver, que me explique pues. Curioso es que estas personas no dicen ni pío. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento su entendimiento va a ser abierto. En ese momento sus ojos van a ser abiertos y su pecado y la razón por la que están delante de ese trono va a ser más clara que nunca. Más claro que nunca, esas almas se van a dar cuenta por qué están ahí y por eso no tienen nada que decir. Esa idea de que las personas, yo le voy a pedir que Dios me rinda cuentas a mí. Quizás lo único que le vas a pedir a Dios en ese día va a ser, Señor, ¿ya puedo quitar mi rostro del suelo? Él es perfectamente justo, perfectamente santo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que ese juicio va a ser justo? No solamente porque, obviamente, Dios lo dice, sino lo que mira acá, lo que dice. Ellos estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, dice. En el versículo 12. Los libros fueron abiertos. Ahora, hace como 100 años, o incluso 50 años, la gente no dejaba un rastro muy visible de su vida después de su muerte. Para saber algo acerca de alguien, en realidad tenías que haber tenido la suerte de que alguien haya de repente tenido fotos o haya tenido un diario en el que haya escrito cosas de su vida o una biografía en la que puedas enterarte qué pasó con esa persona durante su tiempo de vida. Sin embargo, el día de hoy, con la tecnología que tenemos y las redes sociales y los correos electrónicos y todas esas cosas, el día de hoy el ser humano deja un rastro increíblemente claro de lo que sus vidas fueron después de su muerte, o dicho, antes de su muerte. Cuando una persona fallece, tú puedes todavía ir a su muro en Facebook si estaba en las redes sociales y ver toda su vida. Ver cómo vivió, qué le gustaba, qué comía, dónde se reunía, con qué personas andaba, qué decía, qué pensaba. Todo está ahí. Cada mensaje de WhatsApp, cada conversación del Messenger, cada Twitter, cada cosa que está ahí, se queda ahí, no se borra jamás. Todo está ahí. De pronto Facebook sale ahora con unas cosas, ¿no? Esto pasó, de pronto te sale una foto ahí en tu página de Facebook. Esto pasó hace 4 años. Y como,
¿Y quién te dijo que me lo recordaras? ¿No? Y sale con esas cosas. Y entonces hay un rastro increíble de la vida de las personas antes de su muerte, que incluso puede ser visitada hoy después de la muerte de esas personas. Ahora, tú puedes ver la página de Facebook de una persona o su presencia en las redes sociales hoy día y darte una idea bastante clara de quién es esta persona o cómo vivió su vida. Si su muro era puras fotos de cervezas y tragos y discotecas y fiestas y todo, ¿no? Te puedes dar cuenta del estilo de vida que vivió. Ahora, Facebook tiene un registro impresionante y detallado de nuestras vidas, lo cual es extraño, pero lo tiene. Y lo tiene porque nosotros mismos se lo damos. Ahora, Cristo tiene un registro más detallado, infinitamente más detallado que el de Facebook. Este sería el God Book, el libro de Dios. Esos son los libros que son abiertos aquí. Digamos que son las cuentas de God Book de las personas que estaban ahí. Y es como, algunos dicen, no, pero yo ahí las excusas. Sí, ok, déjame un momento, vamos a ver el libro. Vamos a abrir tu página aquí, tu muro. El 4 de abril del 2015, a las 3 de la tarde con 20 minutos y 30 segundos, estabas haciendo esto. Y acá está la foto. Es más, hay un video. Es como, ok, tú ganas. Esa es la segunda razón por la que estas personas no dicen nada delante del trono de Dios. Porque los libros fueron abiertos y el libro de Colosenses de hecho nos dice de que Dios tiene un acta de decretos que era contraria a nosotros. Todos los seres humanos están sus obras y no solamente sus obras, sus palabras y sus ideas. O sea, sus actos, su discurso y su pensamiento. Todo está escrito en esos libros. Y todos daremos cuenta de esas cosas. Tanto los creyentes como los no creyentes. Los creyentes para nuestra recompensa, los no creyentes para su condenación. Entonces, los libros fueron abiertos. Es el momento del juicio. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice el versículo 12, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el punto número 3, el juicio. Vimos el juez, los juzgados, ahora el juicio. Los libros se abren, el libro de la vida se abre, y este libro de la vida, este es el libro más importante de todo el universo. El libro de la vida. Si tu nombre está escrito en ese libro, buenas noticias, vas al cielo por la eternidad. Si tu nombre no está inscrito en ese libro, no hay nada que puedas hacer en ese día, en el día del juicio final, para cambiarlo. Entonces, dice al final del versículo 12 que fueron juzgados según sus obras. Y esto es terrorífico, que una persona sea juzgada según sus obras. 13 dice, el mal entregó a los muertos que había en él. Eso quiere decir las personas que no recibieron un entierro apropiado. Eso quiere decir que Dios sabe dónde están los cuerpos de cada ser humano que ha existido en este universo. No hay problema con la cremación, no hay problema con el entierro, no hay problema con estas cosas. Incluso aquellos que no tienen los cuerpos de aquellos familiares que han muerto, cuerpos extraviados o perdidos, Dios sabe dónde están. Para Él no es un problema. Dice, entregaron los muertos que había en ellos, el Hades y la muerte, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez el versículo 13. Luego el versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El lago de fuego, en este juicio final. Eclesiastés 12, 14, el último versículo del libro de Eclesiastés, dice que toda obra, que todo acto, que todo pensamiento, que toda obra oculta o manifiesta va a ser traída a juicio delante de Él. Todo va a ser juzgado delante de Dios y por Dios.
Hebreos 4:13 dice que todas las cosas creadas están como desnudas delante de la presencia de Dios. Todo lo que ha sido creado, no hay nada que sea oculto delante de Dios. Él registra todos los actos, palabras y pensamientos de las personas y esas cosas serán por lo cual rendirán cuentas. Cada palabra, cada pensamiento, cada mirada pecaminosa, cada ser humano va a rendir cuenta de eso. Eso es abrumante, en verdad. Pero va a ser así. Ahora, el lago de fuego, nuevamente, y con eso quiero terminar. Quiero decirte 4 cosas acerca de este lago de fuego. Este lago de fuego es el lugar que la Biblia llama infierno, o nosotros conocemos como infierno. El infierno. Este lugar, este es el lugar por última instancia, el lugar en donde estas personas van a ir a parar, ¿no? Estuvieron en el Hades, pero después del juicio final van a ir al infierno, a este lago de fuego. Número 1, quiero decirte acerca del infierno. Es un lugar físico, es un lugar real. Es un lugar real. Hay algunas personas que creen en Dios, hay algunas otras que no, pero hay muchas personas que no creen en el infierno. Incluso hay personas que creen en Dios pero no creen en el infierno, ¿no? Ahora, yo no sé cómo puedes creer. Hay personas que dicen, incluso salen en la televisión y todo diciendo, sí, yo creo que Dios nos va a recompensar al final de nuestras vidas, vamos a ser recompensados, pero no creo que vamos a ser castigados, que vamos a pasar la eternidad en... No puedo reconciliar la idea de un Dios de amor que pueda permitir que una persona vaya a la eternidad por al infierno. Ahora, puede que no lo reconcilies y puede que no estés de acuerdo. Eso no lo hace menos real. Es como que una persona diga, yo creo en Cusco, pero no creo en Huánuco. Entonces vas a cambiar el mapa del Perú porque crees que Cusco existe, pero Huánuco no. Es igual de necio que una persona diga, yo creo en el cielo, pero no creo en el infierno. O sea, vas a creer en un Dios, vas a creer a Dios, en Dios, pero no vas a creer en lo que Dios dijo. Jesús habló acerca del infierno, la Biblia habla acerca del infierno. Entonces, el infierno, número 1, es un lugar real. Jesús habló acerca de esto. Y cuando vemos en la Biblia estas cosas, tenemos que entender que la Biblia no es algo de lo que nosotros nos podemos aproximar como nos aproximamos a una mesa de buffet, ¿no? Vemos la Biblia, sí, qué lindo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no. Y eso lo guardo para el final. Y la Biblia no es como una mesa de buffet donde nosotros sacamos lo que nos gusta y dejamos lo que no nos gusta. No es así. La Biblia es una y la crees o no. Pero no puedes cambiar o modificar lo que dice. No puedes sacar lo que te gusta y lo que no. Número 2, acerca del infierno. Es un lugar no solamente físico, es un lugar permanente. Es un lugar permanente. Una vez que llegas ahí, no puedes salir. La idea del purgatorio es una noción que la Biblia desconoce completamente. La idea de que alguien muere, va a ese lugar de tormento y tienes que esperar hasta que tu familia haga las misas suficientes para que salgas, es una idea que la Biblia no enseña. No puedes comprar las indulgencias suficientes para sacar a un familiar del infierno. No puedes. Simplemente no puedes. Es un lugar permanente. Una vez que llegas ahí, no hay escapatoria, no hay salida, no hay fin. Jesús comparó el infierno con una palabra, un lugar, de hecho, Gehenna. Gehenna, o el Valle de Hinnom. Era un lugar en las afueras de la ciudad de Jerusalén, que era un lugar que antiguamente había sido desacrado por personas y ahí hacían adoración a ídolos paganos, Moloch y otros. Y por eso había fuego involucrado, porque los sacrificios involucraban fuego. Después de un tiempo este lugar se convirtió en un basurero. Y ese era el lugar donde los habitantes de Jerusalén botaban su basura. Y botaban su basura ahí y la quemaban, ¿no? Como es normal hacer. Entonces en este valle de Gehenna, ellos botaban su basura allí y la quemaban y le prendían fuego. Bueno, porque habían tanta gente, porque la ciudad constantemente botaba su basura allí, el fuego nunca se apagaba, porque el combustible seguía llegando. Jesús dijo que el infierno es así. Lo comparó al valle de Gehenna, ese lugar donde las llamas nunca se apagan. Incluso los cuerpos de aquellos que no eran reclamados por nadie en Jerusalén, fallecidos de personas, los tiraban ahí en Gehenna. Entonces Jesús compara este lugar con el infierno.
Hay gente que piensa, bueno, Dios, ya, pues me voy al infierno. Como, pero, en serio, una de las ideas más grandes que ha tenido Satanás es hacer que la gente piense que el infierno es un lugar divertido y el cielo es un lugar aburrido. Es una de las más grandes ideas que Satanás ha tenido, con las que ha causado mucho daño a muchas personas. Que la gente piensa que el infierno es un lugar de diversión. ¡Me voy a tomar mis chelas con Satanás! No, como, eso está mal en varios niveles. Pero hay gente que piensa así. Bueno, pues voy a seguir, que la fiesta siga en el infierno. Déjame decirte, lo último que va a seguir en el infierno va a ser la fiesta. Satanás no es el rey del infierno. Es el prisionero más miserable del infierno. Satanás no tiene ningún privilegio en el infierno. No tiene ningún derecho, ninguna autoridad. El infierno es un lugar donde nadie va a estar contento. Es cierto, hay diferentes niveles, y ese es el tercer punto. No solamente es un lugar físico, permanente, pero también es un lugar proporcional. La proporción de tu castigo será igual a la magnitud de tu pecado. Entonces, un mentiroso no va a ser juzgado de la misma manera que un pedófilo en el infierno. Pero no puedes pensar que por eso puedes ser feliz en el infierno. La idea es que en el infierno todos van a ser miserables, pero unos más que otros. Esa es la idea. Dice, es proporcional porque es de acuerdo a sus obras. Algunos piensan, el infierno no es justo. Yo no puedo entender cómo un Dios de amor puede enviar a alguien al infierno. Esa es una cuestión que sale a cada rato con personas. No puedo entender cómo un Dios de amor puede enviar a alguien al infierno por la eternidad. ¿Quieres hablar de justicia? El infierno es bastante justo. El cielo es el que no lo es. Pero esa es la grandeza del amor de nuestro Dios. Pero hay personas, ok, claro, todos queremos que los pedófilos vayan al infierno, pero ¿qué hay de los que dicen una mentirita, ¿no? Pues, ¿Dios me va a mandar al infierno por haber dicho una mentirita? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos crímenes toma para que una persona se convierta en un criminal? Uno, ¿verdad? Basta un crimen para que alguien sea un criminal, digno de juicio. ¿Cuántos pecados toma para que una persona sea pecadora, digna de juicio? Uno. Por eso la ley, Santiago diría acerca de la ley, que aquel que rompe una, ha roto todas. Esa es la idea. Entonces el infierno es un lugar justo. Eso de que es injusto, en realidad no es así. Si algo es injusto es el cielo, que yo y tú podamos ir ahí gratis, gracias a que Jesús ha muerto por ti. Número 4 y final acerca del infierno, es un lugar opcional. Es un lugar opcional. No tienes por qué ir ahí. No tienes que ir ahí, no tienes que ir ahí. Tú tienes la opción. Te dije hace un momento que cuando estés en el trono blanco, si has rechazado el evangelio, estás delante del trono blanco, lo triste es que nadie va a poder cambiar tu destino. Una vez que estés siendo juzgado allí, no hay más cambio, no hay más diferencia. Tu destino está sellado, el infierno, y se acabó. Pero ¿sabes cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que hoy sí puedes cambiar. Las buenas noticias son que hoy día tu destino sí puede cambiar. Las buenas noticias son que hoy día tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Hoy día sí tienes la oportunidad, no solamente en tu persona, pero en los demás. Mira, termino con esto. Yo no veo a la iglesia aquí, en el trono blanco, no la veo. No hay mención de la iglesia allí. Y es porque nosotros ya hemos sido juzgados ante el tribunal de Cristo antes. Nosotros, la iglesia, no va a ser parte de este juicio, porque nosotros no seremos juzgados para ser condenados. Eso ya lo pasó Jesús. Ahora, yo voy más allá, incluso a decir,
que no creo que nosotros vamos a poder siquiera ser partícipes o observar lo que sucede aquí. No se menciona por ningún lado de la iglesia en estos versículos. Y yo creo que nosotros no vamos a ni siquiera poder verlo. ¿Sabes por qué? Porque creo que sería devastador. ¿Puedes imaginarte lo que será ver a tu primo, a tu tío, a tu abuelo en esa cola delante del gran trono blanco? ¿Puedes imaginarte lo que será ver a la persona que te cortaba el cabello, la persona a la que le pagabas en el supermercado? ¿Puedes imaginarte ver a la persona a tu vecino ahí? Va a ser terrible. Creo que no lo podríamos soportar. Pero las buenas noticias son que nosotros podemos cambiar ahora. Y personas a veces me dicen, pero ¿por qué haces una invitación después de cada servicio? Todos los servicios, todos los servicios. ¿Sabes por qué? Es por esto. Es por esto que después de cada servicio hacemos invitaciones. ¿Por qué? Porque nunca sabemos lo que va a pasar con la vida de una persona después. Es por eso que hacemos alcances evangelísticos. Es por eso que estamos poniendo más énfasis en estas cosas, en misiones, en cosas en alcanzar. ¿Por qué? Porque la vida es corta y tenemos este corto tiempo para poblar el reino de Dios a través del mensaje del Evangelio.